Buenas noches para todos ustedes, para la Comunidad Cristiana Transformación. Bueno, buenos días, hola. Para todos los que nos están viendo a través de nuestra red social Facebook y de nuestra plataforma de video YouTube, bienvenidos. Esto es Comunidad Cristiana Transformación, una iglesia que tiene propósito para usted, para la gente. Está a lo que es orden, no, a lo bien, no. Bueno, yo siempre digo que eso es un privilegio, estar aquí es un privilegio y estoy sudando mucho, gracias a Dios, porque este nerviosito que uno siente cuando está predicando la palabra, yo digo que siempre debería permanecer. El día que uno no sienta temor y temblor, cuando se pare en el altar de Dios, ese día que caiga fuego del cielo y que consuma lo que no sea de uno. Amén. Hoy venimos a rematar el tema que dejamos pendiente hace un mes. ¿Sí se acuerdan? No se acuerdan. Pero como el tiempo de televisión es caro, vamos a ir de una. Váyase conmigo para el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 1 en adelante. Amén. Ahí en su pantalla van a ver la versión de la Reina Valera de 1602. Vamos a ver. Bueno, entonces la 1960 nos actualizamos. ¿Listo? Entonces leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Rogándole a Dios, a mi Señor, a mi Salvador, que sea Él hablando, que sea su divinidad a través de mí, hablando a sus corazones, que no sea mi humanidad, y que la presencia de Dios convenza, y que esta semilla que va a tirar nuestro Señor hoy, caiga en tierra abonada y fértil, y dé su fruto a su tiempo al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Amén. Palabra de Dios. ¿Ya más o menos se acuerdan? Recuerde que habíamos dicho que eran 5 puntos, pero que apenas desarrollamos 2. Entonces vamos a dar el repaso rápido de... El tema es de con quién hablamos nosotros. Entonces habíamos dicho por ese tiempo de que nosotros íbamos a empezar a dejar los vicios, que un vicio es un mal hábito y que los buenos hábitos son los que provienen de Dios para nosotros empezar a ejercitarlos. Y que nosotros íbamos a empezar a ejercitar y a coger el buen hábito de la oración, ¿cierto? Habíamos hablado de que científicamente, eso por un cirujano que se llama Maxwell, y casi se me cae una cabeza, Maxwell Maltz, que él decía que, ese cirujano decía, Maxwell Maltz. Este cirujano era de 1800 y algo, ya para iniciar los años 1900. Y él decía que en los pacientes que él tenía, notaba algo cuando eran amputados o cuando tenían cirugías en la cara, en la nariz, y era que la gente al verse durante 21 días se acostumbraban al miembro fantasma cuando eran amputados o se acostumbraban a su nuevo rostro, a una cicatriz o a una operación de la nariz, ¿cierto? Pero también hablábamos que una científica ya más en los 1900, acercándose al nuevo milenio, decía que también hizo un estudio con 90 personas, que los puso a coger un hábito que fuera beneficioso para ellos, cualquier hábito, de comer verduras, de hacer ejercicio, ¿cierto? De leer, bueno. Y la científica decía que la media para coger el buen hábito estaba entre los 60 y los 260 días, ¿cierto?
que por qué se demoraba tanto la persona en coger el hábito, porque la persona hacía lo que no le apasionaba. Cogía un buen hábito, sí, pero no era lo que le apasionaba. ¿A quién le gusta madrugar? A nadie le gusta madrugar, y menos a orar. Ah, no, pero es que usted es de la excepción de la regla. Es de la excepción de la regla. Entonces, a las personas que les cuesta crear un hábito, no se van a demorar 21 días, se van a demorar mucho más, muchísimo más. Ay, madrugada, despertar a todo el mundo. Entonces, eso era lo que veníamos diciendo, ¿cierto? Entonces, hablábamos de que nosotros deberíamos de coger el hábito siempre a la misma hora, unos minuticos dedicados a uno mismo, y poníamos el ejemplo de mi esposa, que mi esposa, a ella no le gusta o no le gustaba escuchar Biblia porque la mareaba. Ella dice, no, es que yo no la entiendo, que no sé qué es eso. Y empezó con unos minuticos, por día, unos minuticos por día, y ya, ¿eso fue hace cuánto? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿Hace más? Bueno, ella dice 5 meses en los que ella empieza a escuchar la Biblia, y ella dice que hoy en día ya todo el día escucha la palabra de Dios. Entonces son 5 meses. Creando hábitos a nosotros nos cuesta, y más cuando son cosas que vienen de parte de Dios, eso lo decíamos. Entonces, 15 minutos a la misma hora en el mismo lugar, y empezar a crear hábitos que transformen nuestra vida. Entonces hablábamos acerca de Romanos capítulo 12, versículo 2, que es: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, si nosotros nos vamos a la palabra, Dios nos dice que tenemos que, para cambiar los hábitos que nos trae el mundo, que para cambiar esas tradiciones con las que nos han levantado, qué pena. Es que para uno crear los hábitos de comunión con Dios, debemos transformar, ¿qué? Primero, nuestra mente, para empezar a entender lo bueno que tiene Dios para nosotros, ¿cierto? Y también hablábamos acerca de lo que le dijo Dios a Josué. En el capítulo 1 del libro de Josué, en el versículo 8, dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces hablábamos que ese buen hábito también nos ayuda a prosperar, y hablábamos y aprendíamos que prosperar es salir adelante. No es prosperar económicamente, sino dar pasos de avance. Ya la van cogiendo, se van acordando. También decíamos que ¿qué era meditar? ¿Qué es meditar? Meditar es estar pensando, pero ¿pensando en qué? En la palabra, en lo que cada uno de nosotros está aprendiendo, en lo que cada uno de nosotros va estudiando, Dios le va dando. Entonces, meditar en eso. Ahora, este texto habla básicamente de la necesidad de orar. Dice el versículo 1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Eso dice la palabra, la necesidad de orar siempre. Jesús, Lucas, este evangelio se escribió aproximadamente 60, 70 años después de la muerte de nuestro Señor, pero Lucas hace referencia en este capítulo y en el capítulo 19 acerca de la necesidad de uno orar, de uno meterse con Dios, de la necesidad imperiosa, y más de no desmayar, de no darse por vencido en la oración, ¿cierto? Es la necesidad imperiosa. Entonces, si Dios a uno le dice, si nuestro Señor Jesucristo a nosotros nos dice sobre la necesidad de orar, ¿qué hábito tenemos que coger nosotros? El hábito de orar. Hablaba yo con mi esposa esta semana, y creo que ese día también lo mencionamos, que cuando nosotros le damos el diezmo a Dios de lo que Él nos da, de lo que menos sacamos nosotros es tiempo para darle a Dios. ¿Sí o no? Que nosotros decíamos y hacíamos una cuenta alegre, que si el día tiene 24 horas, nosotros pues sacándole el 10% a esas 24 horas, así, a vuelo de pájaro, serían por minutos, pero por horas, haciendo así una cuenta alegre, serían 2 horas 40 minutos diarios. ¿Sí o no? Y nosotros muchas veces no le damos a Dios ni los 10 minutos. Entonces,
dice la palabra que es meditar en Josué, meditar. Y meditar es estar repitiendo la palabra de Dios en cada uno de nosotros, es estar nosotros hablando con Dios. Entonces pues decíamos nosotros ese día que cuál es la confianza que usted le tiene a Dios, usted cómo le dice. Pues yo llego hasta la osadía de decirle parce, ¿te acuerdan? ¿Cómo le dicen ustedes a Dios? Mi esposa le dice pa, pa. ¿Cómo le dicen ustedes? Entonces es llegar a ese punto de la meditación en la palabra y de estar orando constantemente, meditando en lo que Dios nos dice, ¿sí o no? Para esta oración, nosotros habíamos hablado que orar, pues la definición general que la gente le da de orar es hablar con Dios, ¿cierto? Eso es lo que nosotros conocemos que es la oración. Pero la oración debe ser una acción sincera y voluntaria, ¿sí o no? Y en Lucas capítulo 11 dice, Lucas capítulo 11 versículo 1, nunca se apartará de tu boca, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Pero hablábamos ese día que la oración no debe de ser un mero deseo, que debe de ser un hecho, ¿sí o no? ¿Qué es lo primero que dice en ese versículo? Aconteció que Jesús estaba orando. Aconteció, fue un hecho. ¿Y en dónde estaba orando? En un lugar cualquiera. El pastor nos decía hace muchos días que él tiene el hábito de orar y que cuando se concentra tanto en la oración, él es hablando solo, que él es caminando y hablando solo. Eso es crear el hábito de orar en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Sí o no? Muchas veces nosotros, hermano. Excelente. Sí. 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 Genial. Genial, excelente. Excelente. Dice la hermana Diana, una de las hermanas de aquí para los que nos están viendo a través de las redes, sí, dice la corresponsal, que ella saca el negocio de ella a las 4 de la mañana y que ella cogió el hábito de orar a esa hora, orar en la madrugada, eso es espectacular. Yo he tenido esa experiencia. No hace mucho rato no, pero he tenido esa experiencia de orar en la madrugada, es genial. Y ella dice que ella empieza a orar y ya hay gente que la ve y piden oración por esas mismas personas. Eso es lo bacano que hace la oración. Entonces, que sea un hecho, que sea una constante. Muchos no nos vamos a levantar a las 4 de la mañana, o si no, pregúntenle a Néstor. Pregúntenle a la pastora, a las 4 de la mañana, apenas se están acostando porque ellos viven con el horario de la costa oeste, sí, el horario europeo. Entonces, eso es crear un hábito. Si usted no se levanta a las 4, que cuando usted se levante, lo primero que haga es darle gracias a Dios, eso es un gran hábito. De levantarse, estirarse así como los perros y decirle, Señor, gracias porque hoy abro mis ojos, me puedo levantar de la cama, tengo un techo, tengo donde reposar mi cabeza y mi cuerpecito. Vea, les digo que uno se levanta, le cambia el día a cualquiera, y eso es crear un hábito. Entonces decíamos que teníamos 6 elementos para crear un hábito. Y el primero que habíamos hablado ese día es conocer a Dios, ¿cierto? Porque lo primero que nosotros debemos hacer es conocer a quién le estamos hablando. Por eso es a quién le hablas. No me voy a meter con lo de la religión y esto porque estamos en un breve resumen. Entonces es conocer a Dios. Dice Jeremías capítulo 9 versículos 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra,
por estas cosas, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que lo conozcamos. Y dice por allá en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros conocemos a Dios, debemos necesariamente tener fe en Él. Lo segundo, permanecer en su palabra. ¿Se acuerdan de la parábola de la vid que está en Juan capítulo 15? Que el Señor nos dice que nosotros somos los pámpanos, que Él es la vid verdadera, que el que permanece en Él va a permanecer, que el Padre lo va a limpiar. Bueno, lo segundo es permanecer en su palabra. Lo tercero es lo que acabamos de hablar, la fe. La fe. Ahora sí, como ya estamos al tanto, vámonos para el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 23 al 29. Marcos, capítulo 9, versículos del 23 al 29. San Marcos. Dice, sí, Jesús le dijo, aquí está hablando acerca del padre que llega donde Jesús, a que él sane al muchacho endemoniado. Marcos capítulo 9, versículos del 23 al 29. Dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Cuántas veces nosotros dudamos de que Dios está haciendo cosas en nosotros? Pues yo no creo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, dudemos a estas alturas de la existencia de Él. No creo que en esta iglesia pase. ¿O sí? ¿Alguno de nosotros duda de que Jesús no existe? Bueno, entonces como nosotros no dudamos de que Jesús... No, si no diga de una vez, ¿para qué? Taque, no. Entonces, pero sí muchas veces hemos dudado de que Él esté obrando en nosotros, porque nosotros no vemos respuesta. ¿Sí o no? Muchas veces nosotros pensamos de que Jesús no está obrando, de que Jesús en nosotros como que nos tiene abandonados, como que no nos escucha, como que nosotros no existimos para Él. Pero Jesús le dice a él más adelante que la fe lo ha salvado. Vamos a seguir leyendo. Dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con ¿qué? Oración y ayuno. Oración y ayuno. Resulta que el padre de este muchacho ya le había pedido ayuda a los discípulos y los discípulos no pudieron con él. Entonces, ¿cuál fue la queja del padre cuando llegó a donde Jesús? Señor, que resulta que ya sus discípulos hicieron de todo y no pudieron. Hicieron de todo y no pudieron. ¿Cuál es la semejanza de este padre con cada uno de nosotros? Resulta que más el pasaje da a entender de que el padre de este muchacho hizo de todo para sanar a este pelado. De todo. Que lo último que él hizo fue llegar a Jesús para la liberación del muchacho. O sea que con qué probó primero, con artes ocultas, bueno, con lo que se manejara en ese tiempo. ¿Sí o no? Lo último fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo somos nosotros hoy en día? Igual, no, somos, porque en eso nosotros tenemos que trabajar. No es que hayamos ido, porque nosotros en el momento de la prueba, nosotros somos los primeros que dudamos en que si Dios está ahí. ¿Sí o no? Ahorita, exactamente, o sea, cuando llega la tormenta, cuando llegan las deudas, cuando llegan cosas por hacer, en lo último que pensamos es en que hay Dios. ¿Qué vamos a hacer, no? Lo primero que uno busca como humano es solucionar en las propias fuerzas de uno. Que paga diario, que prestar con un familiar,
vender el cuerpo. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, en lo último que pensamos es en Dios, es en Dios. Ahorita estábamos hablando, antes de empezar, en el Salmo 93. Y esta mañana, en una reunión que tuvimos, se habló acerca del reinado de Jesús. Fue muy bacano y fue edificante porque la palabra decía que Jesús reina y que el rey es soberano, ¿cierto? Y que Dios nos protege. Entonces la pastora ahorita decía, o volvía a contar la historia, la anécdota, la parábola, la fábula de la mujer que le va y le reclama al rey porque le robaron, ¿cierto? Esa mujer estaba bajo el amparo del rey, entonces por eso le hizo el reclamo. ¿Bajo el amparo de quién? Del rey. Entonces, ¿de quién dependía la mujer? Del rey. Sea bueno, sea malo, la mujer dependía del rey. Bueno, ya eso lo hablamos después. Pero el rey es soberano. El rey manda. Mande bien o manda mal, el rey manda. Y en tiempos antiguos, en los tiempos medievales, y es más, en tiempos muy remotos, en los imperios, en los reinados, en las monarquías, se hacía lo que el rey decía. O sea, no es como ahora que ya es un parlamento, que ya son muchas personas decidiendo a favor del pueblo. No, eran los decretos que el rey decía. Si el rey decía hay que matarlo, hay que matarlo. Así de sencillo. Hay que enfrentarnos a tal pueblo, hay que enfrentarnos a tal pueblo. Fuéramos débiles, fuéramos fuertes, lo que sea, era lo que el rey dijera, ¿cierto? Hoy en día, la pregunta que ese pastor hizo es que, o sea, la pregunta no, a la conclusión que el pastor llegó es que el gran problema de los cristianos es que sí, nosotros somos salvos, pero Jesús no reina en nosotros. Porque nosotros muy difícilmente le estamos entregando lo que no es de Él para que Él lo vaya transformando en cada uno de nosotros. Y en muchas cosas de esas es la duda que nosotros tenemos de si Él está o no está con nosotros. ¿Sí o no? Muchas veces nosotros dudamos de que si Jesús está reinando, ¿por qué no hace tantas cosas por nosotros? Como preguntaba una amiga de nosotros esta semana. ¿Sí o no? Entonces, la fe. Yo escucho y yo no quiero decir quién es, no quiero decir qué Nanis es, pero entonces la fe en que estamos creyendo, y si nosotros de verdad le estamos creyendo a ese rey, tenemos que dejar que Él gobierne nuestra vida. ¿Sí o no? Una de las cosas que yo he experimentado en estos últimos días, que hemos estado orando, que hemos estado aquí en la iglesia, es que Dios es tan lindo, que Dios es tan perfecto, que Dios contesta la oración de uno no en mi tiempo, sino en el tiempo de Él. Porque Él es justo, Él es sabio. ¿Ustedes se imaginan donde Dios le contestara las oraciones a todo el mundo así? Esto sería un caos. Esto sería, no, un bochinche horrible. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que me ha enseñado Dios? Que a través de la oración, a través del tiempo, a través del trato que Dios tiene conmigo y de la relación que yo tengo con Él, Dios me va mostrando qué es lo que Él quiere para mí. Que la oración que yo levanto se va alineando a la voluntad de Él. ¿Sí o no? ¿Qué tiene que ver esto con la fe? Mucho. Porque si yo no creo qué propósito tiene Dios en mí, yo voy a estar a la deriva. Yo no voy a creer que Dios tiene un propósito grande en mí aparte de la salvación. Que Dios tiene un propósito de ir por las almas, que Dios tiene un propósito con mi familia, con mi esposo, con mis hermanos, con todos los que me están rodeando. Si yo no creo en eso, si yo no le tengo fe al que todo lo puede, yo le estoy orando al aire. Yo le estoy orando a un morraco, ¿cómo es que es, Nani? Morraco que no tiene ni pies, que no tiene ni manos, que es mudo, que es ciego y que está más muerto que yo. ¿Sí o no? Entonces, empezar a crear el hábito. Dice el cuarto, perseverar en la oración. ¿Cuántos se acuerdan? Y eso pasó hoy o ayer. De la imagen que envió el pastor hoy al WhatsApp de cada uno de nosotros. ¿Sí se acuerdan?
Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Búsquenlo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Yo quiero que lo lean, y que lo lean en voz alta. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Sí. ¿Orad sin qué? César, sálgase. Orad sin cesar. Orad sin cesar. El pastor hoy estábamos yendo para la iglesia central y él me decía que él entendió muchas cosas leyendo este texto esta semana. Y resulta que este versículo es cortico. Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Nunca dejen de orar. Nunca dejen de orar. Y eso, imagínense, orad sin cesar. En la versión Reina Valera de 1960, el pastor escribía 3 palabras, un estilo de vida. ¿Qué más? Ya. En 3 palabras, un estilo de vida. Nunca dejen de orar. ¿Y cómo podemos hacer nosotros eso? Empezando desde lo más mínimo, como les decía yo esa vez, hace un mes. Orar por los alimentos. Eso es un hábito. Por la mañana cuando nos despertamos. El orar por nuestra familia. Crear esos hábitos. Orar sin cesar. Ese estilo de vida es llamativo para las demás personas. Aunque nos digan locos, aunque nos digan panderetos, aunque nos digan aleluyas. Vea lo que pasa con la hermana Diana, un impío, cuando pasa y le pregunta, ¿ya oró? Para que ore por ella. A mí me pasa que estoy yo aquí en la iglesia y mi hermano me pregunta, hey, ¿dónde está? Ah, estoy en la iglesia. Hermano, ore por mí que voy para tal parte. Hermano, ore por mí que pasa esto. Hermano, ore por mí que es. Eso es lo bueno de ser un hombre de oración, una mujer de oración, que ya uno se convierte en ¿qué? En referente. Se convierte en referente. ¿Por qué? Porque Dios va colocando una gracia en uno y va uno colocando el testimonio en las demás personas de que si yo tengo la fe en creer en Él, Él va a empezar a hacer las cosas. ¿Y sabe qué es lo que más me llama la atención? Que los impíos muchas veces tienen más fe que uno. La ponen en uno porque el impío le deposita esa carga a uno. Ay, ore por mí, que es que Dios a usted sí le escucha. Ay, venga, óreme. ¿Por qué? Porque ellos creen que esa oración va a causar el efecto que ellos necesitan. Exactamente. Y uno es uy, lo que decía yo esa vez, ese miércoles, que cuando el pastor está aquí decimos, bueno, vamos a orar, ore usted por el hermano que tenía al lado. Uy. Sí, ahí le parte un eje. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces le sacamos el cuerpo a la oración, ¿cierto? Entonces es eso. Perseverar en la oración, orar continuamente, tener siempre una actitud de oración, hacer hábitos de oración. Hemos aprendido en Comunidad Cristiana de Transformación que el altar, este altar, también es ambulante, es itinerante. ¿Ustedes sí sabían eso? ¿Yo? ¿Cuál es el altar itinerante? Yo mismo. Yo soy un altar. Yo soy un altar. Entonces, si yo soy un altar, ¿cómo debo de estar constantemente? Orando, quemando el incienso. ¿Y cuál es el incienso que yo le debo quemar a Dios? Lo malo que hay en mí. Eso que Él dice que sube así como olor a gordito, eso a los que les gusta la carne. Que se quema así. Así es. Así es. Hablábamos ese día de los musulmanes. Ellos oran, bueno, ellos tienen horarios para la oración, pero cuando llega la hora de la oración, donde ellos estén, sacan su esterita, se arrodillan, donde estén, no les importa quién haya alrededor.
así deberíamos de ser nosotros. A las 9, a las 12, a las 3 y a las 6. No importa dónde estemos. Esos son los horarios para ellos, pero nosotros sin cesar, en todo momento, como la predicación del evangelio, a tiempo y fuera de tiempo. Así tiene que ser la oración de cada uno de nosotros. Entonces se siente muy bacano cuando un hermano de la iglesia le llega a uno y le dice: hermano, ore por mí, que está pasando esto. Eso uno como que, pues a mí me fortalece, porque es bacano que llegan, bueno, venga, le abren a uno su corazón y le dice: ore por mí que estoy mal. Y también es bacano cuando uno llega donde un hermano, donde el pastor, le dice: pastor, ore por mí, que estoy pasando una situación difícil, ¿cierto? Orar sin cesar, orar sin cesar. El quinto, que vamos rapidito porque ya el tiempo se nos está acabando: alinear nuestra oración a la voluntad de Dios. Santiago, capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Estábamos hablando de que, ustedes imaginan de que Dios le respondiera la oración a uno así, o sea, como si fuera la lámpara mágica, Aladino, el Señor, necesito tal cosa, y ¡pran!, por arte de magia, y que lleve. Y que todo el mundo, ese caos sería impresionante. La cosa es, ¿qué es lo que verdaderamente yo necesito? Pero, o sea, una casa que tú puedas soportar, porque si está en una casa de 3.000 millones de pesos, ¿cómo vas a pagar esos impuestos? ¿Cierto? Entonces, o sea, es orar con fe, pero con una fe consciente. El pastor nos hablaba una fe lógica, que uno le puede decir, no es que uno sea arrastrado, pero uno tampoco limitado, uno es limitado en la fe. Pero uno decirle: Señor, yo quiero una Hammer así bien bonita, una volqueta así grandota, de esas que uno la prende y se lleva 3 galones de gasolina ahí mismo. Entonces, bueno, que Dios se la dé, pero si usted no trabaja, ¿con qué la va a sostener? Es una fe lógica. Entonces, ¿yo qué necesito? ¿Qué es lo que verdaderamente necesito? ¿Eso cómo se da? Con la relación que yo tengo con Dios. Porque Dios a mí me va a ir soltando la bendición conforme yo vaya avanzando en la relación con Él. Eso no quiere decir que Dios no me bendiga. No, Dios me bendice todos los días. Pero cuando yo oro, cuando yo tengo la relación con Él, yo ya le estoy pidiendo cosas a Él que van de acuerdo a su voluntad. Si yo me alineo con Él, yo ya le voy a decir: Señor, por un ejemplo. Yo les decía esa vez que muchas veces a mí se me dificulta orar. Pero Dios, hace 20 días aproximadamente, ya vamos para el mes desde que los pastores empezaron la oración semanal, que yo le decía a Dios: Señor, abra el espacio porque yo me quiero meter, yo quiero estar, yo quiero abrir la oración, tan. Y hemos estado constantes en la oración. Entonces, la oración mía ya no es que me ayude, la oración es que yo esté firme, que yo esté constante, que yo no desmaye, que no se me acabe la fuerza, que no se me acabe el impulso. Entonces, ¿eso a qué va alineado? Mi deseo, ¿a qué va alineado? A la voluntad de Dios. Porque ¿qué es lo que quiere Dios? Que yo esté en completa relación con Él constantemente, de que yo esté hablando con Él constantemente, permanentemente. Ese día hablábamos nosotros que Dios quiere estar en continua relación con nosotros, que Dios nos ama tanto que Él nos escribe a diario, ¿sí o no? Y Él nos escribe por medio de su palabra. ¿Qué tanto nosotros le escribimos a Dios? ¿Qué tanto nosotros hablamos con Dios? Eso está para nosotros empezarlo a mejorar, ¿sí o no? No es a nuestra voluntad, no es para nosotros amarrarle el brazo a Dios y es: Señor, si tú me concedes, yo te prometo que yo voy a tal parte, te prometo que yo hago tal cosa, por estas 1000 crucecitas que yo me levanto a las 4 de la mañana a orar. No es torcerle a Dios, es a la voluntad de Dios.
Esta semana nosotros estamos aprendiendo mucho, de verdad. Y la invitación es abierta a que usted se venga a orar. La iglesia va a estar abierta. Pero nosotros aprendíamos de que si nosotros estamos en constante oración con Dios, ¿qué es lo único que nosotros le debimos de pedir a Dios? Que su presencia esté, que su presencia esté en nosotros y que Él nos dé la inteligencia y la sabiduría para orar como se debe orar, porque nosotros no sabemos orar. Nosotros orar como se debe no sabemos. Pedir como se debe pedir no sabemos. Entonces, eso que nosotros debemos empezar a hacer, Dios nos va a ir guiando a lo que Él quiere para cada uno de nosotros. ¿Con quién nosotros estamos hablando? ¿A quién nosotros le pedimos? ¿A qué Elohim estamos yendo en busca de consuelo, en busca de provisión, en busca de soluciones, de respuestas? ¿A qué Elohim estamos acudiendo? Punto 6, ya el último y el más, bueno, no menos importante, dice, orar siempre en el nombre de Jesús. Orar siempre en el nombre de Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 12 al 14. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. ¿En el nombre de quién tenemos que pedir? En el nombre de Jesús. Entonces, ya si nos vamos hacia atrás, si nosotros nos vamos hacia atrás, debemos de orar en el nombre de Jesús. Debemos orar siempre con la voluntad de Dios, alineado a la voluntad de Dios. Debemos de perseverar en esa oración. Debemos de tener fe de que la respuesta viene. Debemos de permanecer en la palabra en obediencia. ¿Sí o no? Y más que todo debemos conocer de que ese Dios está operando en cada uno de nosotros. Amén. Nosotros por Jesús tenemos entrada al Padre. La ley en nosotros se cumple por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la voluntad de Dios no se cumple por nosotros, sino que Dios la cumple es por amor a su nombre. Amén. La perseverancia hace la disciplina y la disciplina hace hábitos. Entonces hagamos hábitos agradables a Dios que nos lleven a Él para fortalecer nuestra comunión con el que todo lo puede. Amén. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo en Comunidad Cristiana de Transformación? Estamos haciendo ese hábito, que ese hábito sea constante, que ese hábito sea fuerte en cada uno de nosotros. ¿Cómo lo estamos haciendo? La iglesia permanece abierta todos los días. Obviamente, pues, los pastores y los que estamos acá tenemos por días obligaciones que hacer, pero la iglesia todos los días está abierta. Sí, en la tarde esto está abierto. Y hemos estado aquí hasta las 9, 9:30, 10 de la noche. 10 de la noche. Hemos estado aquí orando, hemos estado aquí alabando, hemos estado aquí compartiendo la palabra. Hemos estado metiéndonos con Dios. ¿Esto para qué? Para invitar a la iglesia a que para que crea un hábito de oración, para que cree un hábito de unidad en la iglesia, de hermandad, de comunión con los hermanos. Pero lo principal es para que nosotros empecemos a tener una relación fuerte con Dios. Esto que estamos haciendo nosotros está rompiendo muchas cosas en la iglesia, espiritualmente, en Itagüí. ¿Y por qué lo hicimos? ¿Por qué lo hicimos? Precisamente por eso, porque la iglesia cristiana no tiene el buen hábito de orar. La iglesia cristiana no tiene el buen hábito de leer la palabra. ¿Se acuerdan ustedes de la anécdota del pastor que unos hermanos de la iglesia se enojaron con él porque supuestamente se había robado una cuchara? ¿Se acuerdan de eso? Y muchos de nosotros somos así. Cerramos la Biblia y quedó ahí en el separador donde el predicador
dijo que leyéramos ese domingo, ese miércoles, y nosotros no la cogemos para orar, para leer. Entonces nosotros como iglesia estamos creando ese hábito de venir, de estudiar, de orar. Así que la invitación es esa, hermanos, de que este altar está abierto. Este altar que nosotros hemos levantado, que se llama Comunidad Cristiana de Transformación, está abierto para el que quiera venir. Pero la invitación es para que usted tenga su propio altar y para que nosotros seamos ese altar de oración constante, de meditar en la palabra, de meditar en la palabra. ¿Cómo se hace constantemente? Ya para terminar. Ustedes no han experimentado el que ustedes van por la calle y van hablando solos. Que esa persona con la que ustedes estén hablando sea Dios, no sean ustedes mismos. Sí, cuando uno no le ven la boca es más fácil. Es más fácil. Sí. No, excelente. El pastor es uno. El pastor es uno. Él me contó una vez que él iba andando por una calle y que él iba cantando. Y que también era levantando los brazos. La gente lo miraba. A ese punto tenemos que llegar. A ese punto de comunión con Dios. A ese punto de que nosotros tengamos tal comunión con Él que no nos importe lo que esté pasando alrededor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Dios, en esta noche. Gracias, Padre Santo, porque tú has hecho en nosotros mella, porque tú has hecho en nosotros un evangelio o una palabra, Señor, que se está haciendo carne en cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, porque en Comunidad Cristiana de Transformación tú estás despertando, Señor, el espíritu de esta iglesia. Tú estás despertando, Señor, el espíritu para nosotros entrar a adorar, para entrar a orar, para entrar, Señor, a buscar tu rostro. Yo te ruego, Señor, que a todos los que nos están viendo por Facebook, yo te ruego, mi Dios, que a todos los que nos están viendo por YouTube, también les despierte, Señor, el espíritu para buscar tu rostro, Dios. Que le despiertes la sed y el hambre de buscar tu presencia, de buscar tu palabra, Señor, y crear una relación contigo en oración, en obediencia, en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Padre Santo, de que la oración que Comunidad Cristiana de Transformación, Señor, cada uno de sus miembros y las familias allí representadas en ellos, Señor, sea escuchada por ti, que tú inclines tu oído, Padre Santo, y escuches el clamor de nosotros. Aún más importante, Señor, que nos enseñes, que aumentes nuestra fe y que cada uno de nosotros pueda alinear la oración, Señor, de cada uno a la voluntad tuya, Señor. Que como en el mundo se dice, Dios, con la oración que tú enseñaste en el monte, que así, Señor, como tú haces la voluntad en los cielos, se haga, Señor, tu voluntad en la tierra y aún más en nuestras vidas. Yo te ruego, Señor, que nos toques, que nos ayudes y que en esta semana, Señor, que apenas va en la mitad, seas tú acompañándonos donde quiera que nosotros vayamos, guardando y bendiciendo nuestro salir y nuestro entrar, y que la obra de nuestras manos, Señor, sea para bendecir tu nombre.